Mi nombre es Irving Vicente David Rivera y estudiante de la materia de aspectos legales, conformado por el grupo número 4. El tema que les voy a hablar sobre esta exposición es sobre las responsabilidades civiles y penales de la contratación pública. Acerca del artículo 99 que habla sobre las responsabilidades, nos dice que en todos los procedimientos precontractuales previstos en esta ley, los conferentes participarán a su riesgo. Los miembros de las asociaciones o consorcios contratistas serán responsables solidarios e indispensablemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. Indistintamente del plazo de duración de la asociación, la ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efecto de determinar su experiencia y cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma, que hubieran invertido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como la ejecución mismo de los contratos, serán personales y pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio, el ser del caso, la responsabilidad penal o que hubiera lugar. Los contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir contra él o los funcionarios o los empleados, por cuya acción o omisión la entidad incumplió sus obligaciones contractuales. Será causal de cesación de funciones por destitución o desvinculación sin derecho a indemnización alguna, tanto en el régimen común como en el especial. El servidor público, empleado u obrero de una empresa pública o quien tenga relación laboral con el Estado a través de las entidades con las que se refiere el acuerdo, que está en el artículo número 1 de esta ley, luego del debido proceso pertinente por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones institucionales o promocionales, o de cualquier otro tipo de evento solventado por el ofertante o el contratante, para así los miembros de su familia o terceros o nombres de servidores públicos, empleados o obreros de una empresa pública a quienes tenga relación laboral en el Estado, lo que será sancionado de conformidad con la ley correspondiente. Las entidades contratantes están prohibidos de incluir en el presupuesto referencial y en el precio del contrato los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, procesos de capacitación, transferencia de conocimientos, entre otros. Se exceptúa de esta disposición de eventos de transferencia de conocimientos que sean en fábrica o para eventos de alta especialización tecnológica, o del conocimiento que estará previsto en el reglamento de la aplicación de esta ley. En todo caso, los costos de estas actividades los cubrirán las entidades contratantes mediante la aplicación de normativas correspondientes. El artículo 100 nos habla de la responsabilidad de los consultores. Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servidores contratados y de su aplicabilidad. Dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de elaboración. Esta responsabilidad percibe en el plazo de 5 años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. Si por causa de estos estudios elaborados por los consultores ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá que el consultor sea suspendido por el RUC por el plazo de 5 años, sin perjuicio a las demás sanciones aplicables. En el caso de que la ejecución de la obra, asimismo, sea suspendido del RUC por el plazo de 5 años, sin perjuicio a la responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados, si el precio de la implementación de los mismos sufiere una variación sustancial a la prevista por causas imputables a los estudios, siempre y cuando dichos perjuicios hayan sido establecidos por la vía judicial o por la vía arbitral. Para la comparación
Se considerará el presupuesto referencial y los rublos a ejecutar según los estudios frente al precio final de la obra sin reajustes de precio. El artículo 101 nos habla sobre la retención indebida de los pagos. Nos dice que el funcionario o empleado al que incumba el pago o planilla u otras obligaciones de una entidad contratante que retenga o haya retenido indebidamente el pago de los valores correspondientes en relación al procedimiento de los pagos establecidos en los contratos respectivos, será extinguido del cargo en su totalidad y será sancionado con una multa no menor a 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al 10% del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales al que hubiera lugar. La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la disposición general primero de esta ley. El Instituto Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las responsabilidades civiles en la contratación pública. Estas se pueden dividir en responsabilidad civil culposa, que esta se fundamenta en el perjuicio económico causado en la entidad u organismo por la acción u omisión de los servidores públicos o terceros, previos estudios del movimiento financiero o del proceso de contratación y la ejecución de los estudios o proyectos de obras públicas. La responsabilidad civil culposa se extiende no solamente al personal que hace administración financiera, sino que también a cualquier servidor de la entidad que ocasione un perjuicio económico y a las personas naturales o jurídicas de derechos privados en los términos previstos por los incisos 1, 2 y 3 del artículo 53 de la Ley de la Contraloría. Respecto a los terceros vinculados en la administración pública, cuya responsabilidad civil culposa podría estar comprometida, cabe al establecimiento de las glosas contra ellos, solidariamente con los servidores públicos causantes del perjuicio. El sujeto activo es el culpable del daño o perjuicio, por lo tanto, le corresponderá repararlo. El sujeto pasivo es el organismo o institución que sufre del desmedro de los recursos. Cuando aparezcan indicios de la responsabilidad civil culposa en contra de los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde al Congreso Nacional, el Contralor General comunicará este hecho al Presidente de la República y se referirá a ellos en un informe en la función legislativa. El establecimiento de la responsabilidad civil culposa se concreta en tres aspectos de orden económico. Estos son el daño emergente del hecho, acto u omisión, sujetos a examen, esto es el monto del perjuicio cuando éste se manifiesta en forma obvia y clara. El lucro cesante cuando éste realmente puede existir y no constituya una mera especulación de acuerdo a la naturaleza de la entidad y la posibilidad de cuantificación. Computación de intereses al máximo, tipo de intereses convencionales de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Conforme a lo que determinan las disposiciones legales pertinentes, la responsabilidad civil culposa es determinada en forma privativa al Contralor General. Los tipos de responsabilidad civil culposa pueden ser de glosa y de orden reintegro. La responsabilidad civil vía culposa o glosa es la predeterminación de una observación que formula la Contraloría General en contra de un servidor público, tercero, involucrado o beneficiario, conforme a lo dispuesto con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Cuando se ha detectado un hecho que cause perjuicio económico y disminuya los recursos de entidad o organismo debido al incumplimiento de las obligaciones y de procedimientos previstos en la ley, a efecto que se justifique suficientemente su imputación. El principio jurídico sustantivo de la glosa es el egreso injustificado. Contiene una correspondencia entre los siguientes elementos: una actuación ilícita culposa que origina el perjuicio económico y un agente imputable.
Para el establecimiento de la responsabilidad civil culposa vía glosa deberá probarse suficientemente el perjuicio económico o disminución del patrimonio de la entidad, para lo cual se procederá a un análisis completo del movimiento financiero. Los motivos de las glosas pueden ser el daño o desaparición de los suministros o materiales, bienes muebles u otros valores, egresos injustificados que disminuyen los recursos financieros de la entidad, préstamos y anticipos de sueldos o empleados no recuperados, falta de recaudación de los recursos de la entidad, pago de intereses y multas por falta de oportunidad y por negligencia del servidor encargado de hacer los pagos, incumplimiento total y parcial de los contratos de ejecución de obras civiles, servicios, entre otros, pagos en exceso de ejecución de obras civiles, adquisiciones, servicios, remuneraciones, entre otros. Acerca de lo que es la vía orden y reintegro, que es otra de las vías de las que se dividen los tipos de responsabilidades culposas, nos dice que el orden a reintegro es un requerimiento de pago inmediato que se realiza al Contralor General por un desembolso indebido a unos recursos financieros, efectuándolo sin fundamento legal ni contractual y por error. Se entenderá indebidamente el desembolso todo recurso financiero transferido en una entidad o organismo del sector público, a favor de las personas jurídicas del sector privado o de personas naturales como pago o cualquier otro concepto. Cuando la transferencia no ha tenido fundamento legal ni contractual para ser realizado, o por error, cuando se entrega una cantidad de dinero en exceso a una persona distinta del acreedor, se puede identificar dos sujetos de responsabilidad, la principal y el subsidiario. El responsable principal es el beneficiario del desembolso indebido y el responsable subsidiario es quien ocasionó el desembolso indebido que produce el perjuicio económico. Las órdenes de reintegro serán procesadas a base de los oficios que tendrán la orden de cobro emitidas por el señor Contralor General del Estado. Los motivos de órdenes de reintegro pueden ser el pago de una cantidad de dinero a personas distintas del acreedor, pago o transferencia de fondos sin fundamentos legales ni contractual, pago con error en el cálculo matemático de un valor. Uno de los indicios de las responsabilidades penales es que corresponde analizar al Departamento del Patrocinio de la Dirección Jurídica y pronunciarse sobre el texto. El indicio responsable penal tiene como fundamento el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, originando de esta manera un delito. Para estos dichos actos constituyen delito deben contener los siguientes aspectos, que es la tipicidad, esto es una infracción que esté previamente contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. El antijuridicidad, cuando la acción es contraria a las normas legales que emanan y prohíben y permiten hacer algo. La imputabilidad, cuando es posible atribuir la acción en contra de alguien. Dolo, intención positiva de causar daño cuando el actor ha violado la ley consciente y voluntariamente. Los hechos o acciones que originan indicios de responsabilidad penal pueden ser por peculado, y estas están determinadas en el artículo 257 del Código Penal y en los 4 artículos enumerados agregados a él, y por estos delitos señalados en las leyes pertinentes. El indicio de la responsabilidad penal, además de originar la acción penal correspondiente, da lugar a la indemnización del perjuicio económico causado. El establecimiento del indicio de responsabilidad penal en contra de los funcionarios públicos no excluye la determinación de las correspondientes responsabilidades administrativas en contra del mismo por parte de la Contraloría General del Estado, conforme lo determinan las disposiciones legales pertinentes. Esto debe tener un contenido de un informe de indicios de responsabilidad penal. Estos informes deberán contener elementos probatorios necesarios para evidenciar ante las autoridades jurisdiccionales las presentes responsabilidades penales de las personas a lo que atribuye la comisión del delito. También estos informes deberán ser relacionados con una información
introductoria redactada en forma directa y concisa en la que se hará referencia a la auditoría o examen especial en la que esté practicando, o se precisará el número y la fecha del orden de trabajo y el alcance del examen. Una segunda parte del informe contará la descripción de los hechos y se origina el indicio de responsabilidad penal con sus correspondientes comentarios y conclusiones.